Dios los bendiga. Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar predicando del tema el carácter de un conquistador. Amén. Ya esta sería la cuarta parte y la base bíblica pues sigue siendo la misma. Les pido que me acompañen al libro de Números, capítulo 23 y versículo 24. Amén. Recuérdense que hemos venido hablando del carácter, ¿verdad? Y en cada discipulado, al menos tal vez no lo he escrito, pero sí lo he dicho a donde nos ha tocado ir a predicar. Y en la iglesia lo he dicho también, ¿verdad? De que una cosa es el carácter y otra cosa es el temperamento. Amén. Y aquí dice la palabra del Señor en el libro de Números 23, 24, dice: un pueblo se alza como leona, dice, se levanta como león, ¿ya? Y luego dice: no descansará hasta haber devorado su presa y bebido la sangre de sus víctimas. Entonces, si nos damos cuenta, todos los temas, ¿verdad?, incluyendo están centrados en lo que es el león. Amén. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra del Señor y bien pone la figura, dice un pueblo, dice, o sea, está hablando de un pueblo, pero dice se alza como leona y se levanta como león. Entonces está poniendo claramente una figura, ¿verdad?, de la actitud, como lo estamos viendo, del carácter que como pueblo, sabemos que está hablando del pueblo de Israel. Amén. Somos el Israel espiritual, lo entendemos, ¿verdad? Entonces este es el carácter que nosotros tenemos que tener. Dice: se levantará como león y no descansará hasta haber devorado su presa y bebido la sangre de sus víctimas. Eso pues ya lo explicamos. Amén. Nada más lo estoy leyendo una vez más. ¿Por qué? Porque es la base de donde sale pues el tema, ¿verdad? El carácter de un conquistador, que prácticamente es como el carácter de un león. Porque la Biblia nos muestra en el libro de Proverbios, esta cita creo que la puse en el tema anterior, de que el león no da marcha atrás, aunque esté rodeado, aunque sea mucha la adversidad, no claudica, no da marcha atrás, siempre va al frente. Al igual que la Biblia habla de la fuerza del caballo también, pero en esta oportunidad estamos hablando de león. Les voy a leer acá los comentarios que escribí. Seguimos hablando del carácter de un conquistador por cuarta semana consecutiva. El fin de este tema es, escuchen, esto es importante, que a la luz de la palabra nuestro carácter vaya siendo moldeado para no dar marcha atrás en ningún momento, y menos en los momentos de adversidad. Entonces todos en la vida, esto no nos tiene por qué sorprender, porque la misma Biblia dice, ¿verdad?, que cuando nos venga la prueba no tenemos por qué sorprendernos. ¿Por qué? Porque la prueba, las dificultades son necesarias. Amén. Como que algo nuevo nos viniera. Ya cualquier cosa, y entendámoslo en relación a la prueba que nos venga, tenemos que hacerle frente. Amén. Y esto es parte, como lo dice aquí en el comentario, es parte del fin, ¿verdad?, de estar predicando este tema, hasta que en realidad pues la palabra, como lo dice la misma, el verbo se haga carne, ¿verdad?, hasta que la palabra pues sintamos que en realidad la estamos viviendo y que no solamente somos oidores olvidadizos. Amén. Que cuando lo analizamos, ahí sí, como lo dice, concienzudamente, no me vayan a responder, pero yo tengo la respuesta por mi persona y me atrevo a pensar que cada uno de ustedes tendrá una respuesta similar, pero no me vayan a responder. Si analizamos lo que la palabra dice, que el Señor quiere que nosotros seamos hacedores, pero no quiere que seamos, ¿qué dice? Oidores olvidadizos. Esta es la pregunta que le digo, no me respondan, pero yo respondo por mí y creo que todos vamos a responder de la misma forma. Del 100% de toda la palabra, ya sea que nos hayan dado palabra por medio de don de profecía o este tipo de palabra que escuchamos, yo sé que no solamente escuchamos la palabra que se nos predica en la iglesia, escuchamos también algunos al apóstol y otro tipo de predicadores. El punto es que escuchamos palabra en más de una oportunidad. Entonces mi pregunta es, del 100% de palabra que escuchamos, ¿somos más hacedores o más oidores olvidadizos? Ahí se los dejo. No me responden. Yo les puedo responder por mí, y por mí yo puedo decir, soy más oidor olvidadizo.
Porque si todo lo que se nos predica lo pusiéramos, como lo dicen, ¿verdad?, al pie de la letra, estaríamos en una dimensión espiritual diferente. Y como estamos hablando de León, ante la adversidad no hubiéramos dado marcha atrás. Aquí yo creo que si se animan a responder, pero ¿ha habido algún momento de adversidad en donde hemos dado marcha atrás? Yo les hablo por mí, sí. En más de alguna oportunidad, en momentos de adversidad, lejos de enfrentar o confrontar, que no es lo mismo, ¿verdad? A veces uno mejor prefiere como que dar marcha atrás y que todo se quede probablemente ahí, según uno, en el olvido. Pero la verdad es que las cosas que uno no enfrenta no se quedan en el olvido. Tarde o temprano, la Biblia nos muestra aquellas pequeñas zorras que nosotros decidimos por no hacerle frente o por dar marcha atrás, crecen, y ya cuando crecen es mucho más difícil tal vez el problema. No sé si alguna vez les ha pasado que a veces tal vez había algún problema, pero uno lo dejó ahí en el olvido diciendo, ahí va a desaparecer, pero cuando uno menos se dio cuenta, por ejemplo, les cuento lo que a mí me pasó. En una oportunidad descargué una aplicación, la aplicación lindísima para aprender a tocar piano. Le enseñaban a uno como le enseñan en el conservatorio. Yo bien contento con la aplicación. Cuando de repente se terminó, y la cosa que era un periodo de prueba y luego ya venía que era pagada. Entonces cuando yo vi decía $7 al mes. Decía, $7 al mes y los puedo pagar. Los pagué. ¿Qué creen que pasó? Cuando llegó el estado de cuenta, me estaban cobrando $89. ¿Te acuerdas de esa vez, no? Yo paré bien enojado esa vez. ¿Y con quién iba a pelear? La pastora, ¿va? Y después salimos del banco y yo bien enojado porque ahí decía $7 al mes. Que si me cobraban el año de una vez. Así se quedó. Después, dentro de la cólera que yo cargaba, voy ahí a Plaza Madero. Y la cosa que dejamos la moto ahí en Plaza Madero y nos fuimos a Escala. Y cuando ya íbamos de regreso, que tenía que pagar no sé cuánto porque yo me había ido para Escala. ¿Para qué les cuento? Se armó un show, como 10 policías me cayeron encima para que pagara 10 quetzales. Venía de lo enojado que yo andaba, le salió huyendo y no pagué nada. Entonces aparentemente todo se solucionó. Pasó un año y ¿qué creen que pasó? Con lo de la tarjeta, no con los policías, ¿no? Me volvieron a cobrar los $89. Otra vez. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Ya quité la membresía, ¿va? Porque a veces son cosas que uno piensa, ahí se quedan. Pero cuando pasa el tiempo, al final, imagínense, hagan ustedes cuenta, tuve que pagar 2 veces $89 y al final ni aprendí nada, porque de bravo ya no usé la aplicación y después la paré borrando, pero me cobraron. Entonces a veces hay cosas así, mis amados hermanos, que uno dice, pues porque uno las ignora, uno piensa que por ignorarlas ahí se acabó. Pero cuando pasa el tiempo, las cosas, lo único que ha pasado es que tal vez se forman como una presa, ¿verdad? Y ahí que está deteniendo el agua, pero llega un momento en el que cuando algo pasa, se rompe y se lleva todo. Entonces, eso nos acontece o nos puede acontecer en la vida si no tenemos el carácter de un conquistador, de dar las cosas por sentadas. Bueno, esto ya se terminó, pero porque uno está consciente que hizo lo que tenía que hacer, enfrentó, confrontó. Y entonces ya no, escuchen esto que voy a decir, ya no van a haber secuelas de aquello que enfrenté. Pero si no lo enfrento, si como ya les puse mi ejemplo, si como yo pensamos que bueno, ahí se quedó, porque ya no abrí la aplicación, ya no me van a cobrar. Imagínense cuál fue la gran sorpresa después. Ahí cuando llegó el estado de cuenta, ¿qué me quedó? Nada más que pagar. Entonces por eso, mis amados hermanos, es que yo he estado sintiendo, ya imagínense, ya más de un mes estar predicando lo mismo con el fin, como lo voy a repetir, que cuando tengamos que enfrentar hacer un problema o confrontar tal vez a alguna persona, lo hagamos con ese carácter, teniendo la convicción de que vamos a conquistar. Entiendas, el conquistar, una vez el problema se solucione, ya no van a haber secuelas, amén. Ya no van a haber cosas o consecuencias que nosotros digamos, pero si este problema yo ya lo había dado por olvidado.
pero probablemente nunca lo solucionamos. Amén. Sigo leyendo los comentarios. Dice: antes bien, con cada uno de los temas y con el recorrido de nuestra vida, deberíamos de ir aprendiendo que los problemas, las adversidades, entre otras cosas, mientras más los ignoremos, más grandes se harán y no desaparecerán. Pero si con el carácter decidimos enfrentarlos y buscar soluciones, entonces sí desaparecerán. Seguimos tomando como modelo al león, porque el león no da marcha atrás, antes bien continúa hacia adelante, no importando con lo que se tenga que enfrentar. El evangelio no es una varita mágica que solucione nuestros problemas. El evangelio es para enseñarnos a morir, enseñarnos a amar, enseñarnos a formar un carácter que sea inquebrantable, como lo muestra la palabra, ¿verdad? En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Amén. Menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, quisiera hacer mayor énfasis en estas citas que estoy leyendo, pero el tiempo va avanzando y me interesa llegar al desarrollo. Amén. Entonces aquí llegamos al desarrollo y les pido que me hagan favor de acompañarme al libro de Job, capítulo 4 y versículo 11. Yo había colocado 3 puntos diferentes para este tema, pero cuando ya me puse a escudriñar esta cita, con esta cita fue más que suficiente. Entonces los otros 2 que tenía para el tema del día de hoy, los dejé, si Dios lo permite, para la siguiente semana. Porque en esta cita de Job, capítulo 4, versículo 11, hay por lo menos 4 cosas que son básicas dentro de lo que es el carácter de un conquistador. Y de esas 4 cosas que están aquí escritas en este pasaje son de las que vamos a hablar. Por eso fue que ya no quise colocar los otros 2, porque si no, no nos da tiempo. Entonces, si ya están en el libro de Job, capítulo 4 y versículo 11, escuchen cómo lo dice esta versión. Dice: el león viejo perece por falta de presa. Amén. Y los hijos de la leona se dispersan. Esto es cuando yo leí esa cita, sobre todo cuando ya... Porque normalmente lo que yo hago es que empiezo primero a buscar los puntos. Punto 1, punto 2 y punto 3. Vale. Luego que ya tengo los 3 puntos, por lo menos para este tema, entonces regreso, ¿verdad? Y empiezo ya a escudriñar cada una de las citas. Pero cuando empecé a escudriñar esta, dije yo, con esta tenemos más que suficiente. Amén. Entonces aquí hay 4 cosas, mis amados hermanos, que yo quiero resaltar con la ayuda del Señor. Número 1 dice que el león envejece, ¿sí? El león se pone viejo. Número 2, y esto pues es práctico y lógico, ¿verdad? Que como consecuencia de que ya está viejo, le falta la presa. El número 3 dice, escuchen lo que dice acá: y los hijos de la leona se dispersan. Entonces yo le coloqué al número 3 la falta de capacidad de la leona para someter a sus hijos. Y número 4, sus hijos se dispersan. Entonces vamos a hablar, con la ayuda del Señor, de 4 cosas que acontecen, mis amados hermanos, por la falta de carácter de un conquistador. Repito, número 1, ahí está la base: el león se pone viejo. A diferencia, ¿verdad?, del águila, que ustedes y yo lo sabemos, que tanto en lo literal como en lo espiritual, el águila se renueva. Ustedes y yo sabemos que a la edad de 40 años, el águila pues tiene que tomar la decisión, ¿verdad?, de morir o pasar ese proceso de renovación para vivir 30 años más. En lo que el león, el animal literal, ¿verdad?, una vez está viejo, lo que sigue pues es que le toca morir. ¿Por qué? Porque le falta la presa, y ya sin presa sabemos que pues caza para vivir, ¿verdad? Y si ya no hay presa, se va a morir de hambre. Entonces en lo que estamos, mis amados hermanos, es en la vejez, buenas noches, de león, que repito, pasen adelante, que no se renueva como el águila. Número 2, la falta de presa. Número 3, se dan cuenta, dice acá, vuelvo a hacer énfasis en esto, como consecuencia del león muerto, ¿verdad? Miren qué tremendo. Una vez el león muere, dice, y a la leona se le dispersan los hijos. Entonces, miren, a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Se muere el león y a la leona se le dispersan los hijos.
Porque eso es lo que dice acá, el león viejo perece por falta de presa. ¿Y cuál es la consecuencia? Que a la leona se le dispersan los hijos. Por eso le coloqué a este tercer punto, la falta de capacidad, en este caso de la leona, ¿verdad? Pero lo vamos a agarrar para nosotros, para someter a sus hijos. Y por último, los hijos se le dispersan. Porque definitivamente si a la leona se le dispersan los hijos, porque no tuvo la capacidad para mantenerlos unidos. ¿Por qué? Porque ya no estaba el león. Entonces miren qué tremendo que esto pasa en los animales. Si está escrito es porque así es. Amén. Pero ya cuando lo trasladamos a nuestras vidas diarias, a nuestras vidas espirituales, resulta, mis amados hermanos, que lamentablemente pasa lo mismo. ¿Pero por qué es que pasa esto? No se olviden del título, ¿verdad? Porque, mis amados hermanos, muchas veces no tenemos el carácter para conquistar. A veces, como les decía desde el principio, y lo he dicho siempre en los temas estos, a veces lo que sí tenemos es un temperamento elevado para estarnos peleando o maltratando u ofendiendo tanto en la calle o en la casa. Ahí sí, para eso nos prestamos, pero para tener el carácter de, ya sea como la Biblia lo muestra, de dominio propio, entiéndase, someternos a nosotros mismos. Ahí a veces nos quedamos, y cuando ya se trata de tener el carácter de someter a alguien más, ahí ya las cosas cuestan un poquito más. ¿Por qué? Porque a veces, ustedes y yo lo sabemos, ni nosotros mismos nos podemos gobernar, entiéndase, por el dominio propio, nos cuesta someternos. Y ya querer venir y hacer que otro se nos someta, eso ya es trabajo, mis amados hermanos, que solo la gracia del Señor puede dar esa capacidad. La palabra del Señor nos muestra que como cristianos, que como hijos de Dios, estamos llamados a renovarnos constantemente. Amén. Entonces aquí ya estoy explicando el punto, ¿verdad? El punto es, en esa cita del libro de Job vamos a hablar de esas 4 cosas. Número 1, vamos a hablar de la renovación, porque dice acá, el león viejo perece. Lo vamos a dejar ahí. Ya sabemos que es por falta de presa, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ni modo, ya está viejo, no tiene la misma capacidad de ir a cazar. Entonces al final por viejo se muere. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros, mis amados hermanos, dentro del tema? El carácter de un conquistador, nos toca renovarnos. Amén. Y ustedes y yo sabemos que literalmente, por más cremitas, por más loción, por más cositas que nos echemos, no se va a lograr. Amén. Uno de estos días miraba una imagen de una persona que operación tras operación de su rostro, ¿verdad? Y ya la están comparando con otra mujer que se le desfiguró la cara por tanta operación. La otra está joven, la otra ya, dice, cuando le ponen la edad, dice 300 años antes de Cristo. Porque ya está viejita, pero se sigue operando la cara todavía. Y total que como las dos están operación y operación, por más que se operen, tarde o temprano, pues el cuerpo va a envejecer. La cara podrá estar muy jovial, pero los huesos y todo lo demás, bueno, entonces sabemos que físicamente, pues esto, mis amados hermanos, lo vamos a ver así, es imposible. Porque aunque alguien pague X o Y operaciones, al final el cuerpo, los años van pasando y no pasan por gusto. Pero espiritualmente hablando, ustedes y yo sí tenemos la capacidad de renovarnos, mis amados hermanos, exactamente como lo muestra la Biblia, como lo hace el águila. Pero para poder renovarnos, ¿qué creen ustedes que es lo primero que necesitamos para después tal vez de un proceso de prueba, de lucha, de batalla, de dificultades? ¿Qué es lo primero que deberíamos de hacer para renovarnos? Solo uno que me diga, y si se puede apurar porque estoy grabando. Para mí la respuesta es sencilla. La oración. Ahí está. No hay otra cosa, mis amados hermanos. Dedicarnos y someternos a Dios. ¿Y cómo me voy a someter yo a Dios? La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Ese sometimiento, mis amados hermanos, empieza, como lo dice hermano Hugo, orando. Y por naturaleza, al cuerpo, aunque nosotros seamos cristianos. Y yo sé que nosotros amamos al Señor, pero no le gusta orar al cuerpo. El espíritu, dice la Biblia, está dispuesto,
Pero por la carne mejor si estuviera viendo ahorita o haciendo ahorita cualquier otra cosa. Pero en medio de todo, el sometimiento y el renovarnos o rejuvenecer está, mis amados hermanos, en la oración. Vean lo que dice la Biblia acá, en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 23. Amén. Les voy a leer por lo menos 2 citas, si las quieren apuntar de una vez. La otra es Romanos 12:2. Las dos hablan de renovarnos. Entonces, si ustedes y yo tenemos el carácter de un conquistador, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? El león perece por viejo. Amén. Y si tenemos el carácter de un conquistador, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscar renovarnos. Amén. Escuchen lo que dice Efesios, pues capítulo 4, versículo 23. Miren, voy a necesitar que me corroboren ahí. Yo lo voy a leer porque no estoy seguro si es versículo 23 al 25 o 23 y 25, porque me falta aquí el 24, pero ustedes me confirman ahí después. Dice la Biblia en Efesios 4, 23, dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Escuchen lo que sigue diciendo: y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Miren esto, para ser como Él. Aquí, según lo que voy a leer, yo voy a leer el 25 ya. Pero eso ya, ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. No sé si leí el 24. ¿Sí? Entonces, que esta es una paráfrasis, esta es la versión Dios habla hoy. Entonces, de plano me resumió ahí en algún versículo los dos, pero entonces es Efesios, capítulo 4, versículos 23 al 25. Pero miren lo que dice acá. Ustedes deben cambiar, dice esta versión, completamente su manera de pensar. ¿Cómo lo dicen las de ustedes en esa parte? El 4:23. Ahí está, eso es lo que me interesa que ustedes vean que la Biblia lo dice. Entonces ahí dice que tenemos que renovarnos, dice, en el espíritu de nuestra mente. Vamos de una vez a unir la cita de Romanos 12:2. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, dice, cambien su manera de pensar para que así, dice, cambie su manera de vivir. Aquí prácticamente lo que está diciendo es que tenemos que renovar, mis amados hermanos, ser transformados en nuestro entendimiento, en nuestra forma de pensar. Está diciendo prácticamente lo mismo. Entonces, les acabo de decir, ¿verdad? Que físicamente, por más que ustedes y yo nos echemos cremitas, y qué bueno si lo hacen, ¿verdad?, no vamos a lograr mayor cosa. Amén. Con el paso del tiempo, al final, todos vamos a envejecer. Amén. Pero sí hay algo que la Biblia nos está hablando acá, que sí se puede renovar. ¿Qué es? Según las dos citas que acabo de leer. Los pensamientos, la mente, si le pusieron atención, la forma de pensar. Dice ahí, nos va a hacer cambio. Dice aquí, bueno, vamos a leer: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Entonces sí hay cosas, mis amados hermanos, de nuestro ser que sí podemos renovar. Entonces, si tenemos el carácter de un conquistador, no vamos a perecer, espiritualmente hablando, viejos. Como Elí. La Biblia muestra que Elí vivió una vida ya espiritual, al final acomodada, que así murió. Dice la Biblia que se convirtió en un hombre obeso, se sentó en una silla de esas mecedoras, y cuando la presencia del Señor llegó, se fue para atrás y se desnucó. O sea, murió viejo y acomodado. ¿Por qué? Lo tomamos, como lo estamos viendo acá, por no renovar, mis amados hermanos, su entendimiento. Entonces, al no renovar nosotros nuestra forma de pensar, vamos a seguir viviendo de la misma forma en la que hemos estado viviendo. Al final acá la pregunta sería: ¿será que nos gusta, mis amados, nos gustan los resultados que hemos adquirido
del estilo de vida que hemos estado llevando, cada uno de ustedes sabrá, ¿verdad? Pero si alguien, por ejemplo, me dirá, mire, pastor, a mí, por ejemplo, no me gustan los resultados del tipo de vida que he estado llevando. Si fuera así, según la Biblia, ¿qué tendríamos que hacer? Cambiar la forma de pensar, según el punto, renovar la forma de pensar, y entonces nuestra forma de vivir va a cambiar. ¿Amén? Pero si seguimos pensando de la misma manera, si no renovamos nuestra forma de pensar, entonces van a pasar otros 10, 5 años más, y entonces ¿cuáles van a ser los frutos o las consecuencias? Las mismas, aparentemente. Pero si ya pasan 5, 10 años más, no sé si alguien se va a animar a responderme, pero de aquí a 5, 10 años, ¿cuántos años van a tener? Mejor siga predicando. Entonces se dan cuenta, aparentemente son las mismas consecuencias. Digo aparentemente, ¿por qué? Porque nosotros dentro de 5 o 10 años ya no vamos a hacer los mismos, ya no vamos a tener la misma fuerza. Probablemente ahorita vamos y venimos y nadie nos para, ¿va? Pero en el estilo de vida que llevamos, por la forma de pensar. Pero si no cambiamos nuestra forma de pensar, si no cambiamos nuestras actitudes, entonces 5 años después los frutos van a ser los mismos. Lo único es que ya vamos a estar más viejos. Y aquí lo que estamos hablando es que el león por viejo se muere. Pero si nosotros, mis amados hermanos, renovamos nuestra forma de pensar, definitivamente los años los vamos a seguir cumpliendo. Y aunque tal vez en el momento, a la hora de la celebración, qué bonito, voy a cumplir años. Pero ya cuando uno dice, ¿cuántos años tiene? 25, dijo el apóstol. Ya como que le da a uno un poquito de pena decir su edad, ¿eh? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la clave entonces, para no morir viejos, imagínense esto, viejos, aburridos, amargados y todavía solos, ¿dónde está? En cambiar nuestra forma de pensar. Si el día de hoy, mis amados hermanos, ustedes y yo, escuchen lo que estoy diciendo, lo que voy a decir, si el día de hoy ustedes y yo pensamos, yo estoy bien, entonces el día de mañana vamos a estar mal. Pero si el día de hoy tomamos la decisión, no, yo voy, ahí sí como dicen, ¿verdad? Voy a poner las barbas en remojo, voy a empezar a meditar si en realidad el estilo de vida, la forma de pensar que estoy teniendo el día de hoy me basta para poder cambiar la forma de vida, entonces sigamos pensando igual. Pero yo creo, mis amados hermanos, a la luz de la palabra, no con el fin de decirles a ustedes y yo estamos mal, sino con el fin de que la Biblia muestra que nuestra vida tiene que ir de aumento en aumento. Entonces, si nos centramos nosotros en ese punto de que nuestra vida va de aumento en aumento, o sea, lo de hoy, la forma de pensar de hoy, la forma de vivir de hoy, no tiene que ser la misma forma en la que yo viva y piense mañana. ¿Por qué? Porque entonces estoy viviendo nada más dentro de un círculo vicioso, porque no hay ningún cambio. Y al final, ¿cuál es la consecuencia? El león se muere por viejo. Entonces necesitamos, mis amados hermanos, a la luz de la palabra, que la misma palabra venga y nos renueve. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y les digo algo, mis amados hermanos, se van a ver los frutos. Yo no les voy a decir qué, pero sí les voy a decir esto. Hace 5 meses yo tomé una decisión de empezar algo nuevo en relación a los pensamientos. Y empecé a escribir, y lo empecé a escribir, y lo empecé a escribir. Todo ese proceso en el que iba haciendo algo diferente, pero porque la forma de pensar cambió. Y uno de estos días me senté a hacer un repaso y por eso les digo, me di cuenta que empecé hace 5 meses, porque le coloqué fecha. Y al ver los frutos después, 5 meses después, entonces me di cuenta que sí valió la pena. Y ahora estamos logrando cosas que si no se hubieran empezado en esa fecha, no es por la fecha, ¿verdad? Sino porque se tomó la decisión de empezar, se tomó la decisión de una nueva forma de pensar. Imagínense, y les digo, y en 5 meses entonces ya se están viendo los frutos de una manera de pensar diferente. Entonces 5 meses, si lo vemos así, no es gran cantidad de tiempo. Si uno está esperando, eso sí uno siente como que nunca van a pasar. Pero si uno se dedica a cambiar la forma de pensar, como les digo, yo no estaba ahí, ya llevo un día, no. Simple y sencillamente, uno de estos días regresé a mi agenda, ¿verdad? Donde escribo,
y vi, ya son 5 meses. Y no lo había notado hasta que vi la fecha en la que empecé, y ahora que ya estoy viendo el fruto de ese cambio, de esa forma de pensar, vale la pena. Entonces ahora que ya me gustó, ¿verdad? ¿Qué creen que tengo decidido hacer? O sea, seguir con esa forma diferente de pensar. Si no, vamos a seguir viendo los mismos frutos, mis amados hermanos. Y corremos el riesgo, como les digo, que pase el tiempo. Y no sé si a alguno de ustedes les gustaría morir ya viejito, como les decía, solo y amargado. Yo creo que a ninguno nos gustaría ese fin para nuestra vida. Amén. Entonces el día de hoy, pues el Señor nos pone ahí sí que al frente, ¿verdad? A la luz de su palabra, una manera de cambiar. Queremos que las cosas en nuestra vida cambien, tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Por eso me gusta esta versión como lo dice: cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y mira, eso se podría decir, también lo tomamos nosotros acá como personal, pero miren cuáles son las más grandes consecuencias. Y entonces dice: lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, que conozcamos lo que es bueno, lo que le agrada a Dios y lo que para Dios es perfecto. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que aún nosotros con nuestras limitaciones tenemos la capacidad de poder llegar a ser perfectos como Él lo es. Lógicamente no en este proceso, pero si nos sometemos al Señor, lo vamos a llegar a hacer cuando estemos con Él, ¿verdad? Pero dentro de ese lo vamos a llegar a hacer. Lo que más nos conviene ahorita es sujetarnos al Señor y que empezar a cambiar nuestra forma de pensar. La mejor forma de cambiar nuestros pensamientos es, como se los decía, si ustedes y yo pensamos el día de hoy, estoy bien, eso es lo primero que tenemos que empezar a cambiar. Tampoco de decir, entonces estoy mal. No, sino simple y sencillamente saber que siempre podemos estar mejor. Amén. Por muy bien que el día de hoy nos esté yendo, siempre hay algo más, siempre hay algo mejor si cambiamos nuestra forma de pensar. Amén. Pero si seguimos pensando igual, ¿cuál es el riesgo? Vamos a envejecer y a morir. Y los frutos van a ser los mismos. Solo que la diferencia es que ustedes y yo ya vamos a estar más viejitos. Amén. Que Dios nos ayude. Decimos amén. Leo otro comentario. Tal vez entre los comentarios está lo que ya les dije, ¿verdad? Pero quiero leérselo de todos modos. Ciertamente el león muere por falta de presa, pero la falta de presa se debe a que ya está viejo. En lo espiritual, todo creyente que no se renueve y se despoje no solo del viejo hombre, sino también de la vieja manera de vivir, de las viejas costumbres, de la vana manera de vivir heredada por nuestros padres. Si no nos despojamos de todo esto, se corre el riesgo de perecer o desaparecer. Me voy a saltar un poquito acá y quiero que me acompañen al libro de Hebreos, o solo que lo anoten ahí si gustan. Hebreos 8:13. Esta cita la coloqué como consecuencia del comentario que les acabo de leer. En lo espiritual, todo creyente que no se renueve y se despoje no solo del viejo hombre, también de la vieja manera de vivir, de las viejas costumbres, de la vana manera de vivir, heredada por los padres, corre el riesgo de perecer o desaparecer. Entonces dice la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 13, cuando Dios habla de una nueva alianza, dice, es porque ha declarado vieja la primera. Y esto es lo que me interesa. Lo que está viejo y anticuado, dice, poco le falta para desaparecer. Entonces está escrito, mis amados hermanos, que todo aquello que, como lo dice, o es viejo, pero dice acá, no es lo mismo viejo a anticuado, ¿verdad? O anticuado va a desaparecer. Podemos hablar de que pues lo viejo definitivamente, si lo vemos en relación a la edad, ahí no vamos a poder hacer nada. Pero si lo vemos en relación a lo anticuado, es exactamente lo que estamos hablando. Cambiar la forma de pensar y no vivir de la forma en la que tal vez vivían nuestros abuelitos. Porque mis abuelitos criaron a mis papás de tal forma, mis papás me criaron de la misma forma y ahora yo estoy criando a mis hijos de la misma forma. Entonces imagínense, ya esa forma de criar, ¿verdad? Es demasiado anticuada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Renovarse. En este caso, mis amados hermanos, ahí sí que miren todo esto que lastimosamente todavía aún está pasando, pero bendito Dios, ya
pasó lo más duro, al menos acá, de lo que es la pandemia. Vino a hacer que mucha gente se renovara, que empezara a conocer cosas que antes no conocía. Yo conocí muchos pastores ya de 50 para arriba, digámoslo así, que todo esto de las cámaras para predicar no iba con ellos. No querían, así de simple. Pero cuando vino todo esto y la necesidad de tener que seguir predicando, tuvieron que aprender. Entonces ahí fue desapareciendo lo anticuado. Y si nos enfocamos entonces en lo que dice acá, lo que está viejo y anticuado, poco le falta para desaparecer. Entonces nosotros no podemos llevar una vida anticuada, sino necesitamos una vida que se esté renovando. Y si ustedes le colocaron atención, ¿cuál es la forma en la que nosotros nos podemos ir renovando? En nuestra mente, cambiando nuestra forma de pensar. Pero esto no se trata nada más de ponernos a pensar así, voy a cambiar mi forma de pensar. No, sino es la forma de pensar cambia cuando nos sometemos al Señor, cuando lo buscamos en oración. Cuando lo buscamos en oración, la Biblia dice entonces que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Yo probablemente, y conozco gente, y en estos días me he estado, cuando digo topando es porque he estado hablando con gente así, porque por ejemplo tiene problemas con el alcoholismo. Quieren cambiar, pero no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque quieren cambiar por su voluntad, quieren cambiar por un hijo, quieren cambiar por la esposa, quieren cambiar por un trabajo, pero al final no lo van a lograr, porque al final el único que nos puede hacer cambiar es el Señor. Pero cuando nos sometemos, dentro de la forma de pensar diferente, bueno, yo reconozco, bueno, no todas las cosas me están saliendo bien, no todas las cosas las estoy haciendo bien, tengo una forma de pensar algo fea o algo extraña. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, ya tomé la decisión, quiero cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer si ya tomé esa decisión? Empezar a buscar del Señor. Señor, ayúdame. Señor, solo, y la Biblia lo muestra, no puedo, te necesito, guíame. Para eso Él nos da al Espíritu Santo. Señor, reconozco mis limitaciones. ¿Y cuáles son nuestras limitaciones? Somos pecadores. Entonces, perdóname. Ahí sí que aceptar al Señor o reconciliar, ¿verdad? Y entonces Él empieza ese proceso, mis amados hermanos, en medio del cual nos empieza a limpiar, nuestra forma de pensar empieza a cambiar y nos vamos a dar cuenta que en cada una de las áreas de nuestra vida, la bendición empieza a ser añadida. ¿Pero en qué momento? Cuando decidimos cambiar la forma de pensar. Pero no basta, por eso estoy diciendo solo con que voy a pensar diferente, porque para que esa forma de pensar sea sellada, como quien dice, ¿verdad? No voy a pensar diferente solo hoy y ya mañana voy a pensar como pensaba antier. Amén. Sino para que esa forma de pensar cambie, sea sellada, necesitamos someternos al Señor. Señor, soy así, hago esto, pienso así, y entonces te entrego todo eso feo que soy. ¿Sí? Y entonces el Señor empieza a hacer un cambio en nuestras vidas. Y ya cuando vienen aquellos ya humanos, ¿verdad? Con los que tal vez chocamos o nos ofenden o nos enojan, si ya nuestra forma de cambiar pensó, entonces ya todo eso va a ser como un juego de niños. Va a ser más llevadero. ¿Por qué? Porque ya nuestra forma de pensar ha cambiado. Ya no vamos a pensar con el me hizo, me dijo, sino como pensaba el Señor Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba viendo desde su condición en ese momento en la cruz, ¿verdad? De, por ejemplo, me hicieron, me dijeron, me maltrataron, me escupieron, me van a matar. Si él hubiera estado pensando así, ¿qué creen que hubiera hecho? Probablemente él lo dice, ¿verdad? Si yo quisiera, pido un par de miriadas de ángeles y el Señor me las envía. Pero como él no estaba pensando en me hicieron, no estaba pensando en él, sino estaba pensando en ellos, en la falta que estaban cometiendo y la misericordia que tenía que entregarle, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero eso acontece solo cuando cambiamos nuestra forma de pensar. Pero si seguimos pensando igual, cualquier cosita que acontezca la vamos a tomar personal. Por mí lo dijo, por mí lo hizo, a mí me la está tirando. Y tal vez nosotros ni en cuenta, mis amados hermanos, pero todo lo tomamos personal. Entonces de esto se trata la manera
de pensar tiene que cambiar, pero eso solo lo logramos cuando nos sometemos al Señor. Solos, en nuestra voluntad, en nuestras fuerzas, no se puede, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque solos, sin el Señor, somos hombres naturales, mujeres naturales, y necesitamos ser hombres y mujeres espirituales. Un hombre y una mujer espiritual se deja guiar por el Señor. Un hombre y una mujer natural actúa por sus instintos y con todo respeto, pero viene a ser casi como un animalito. El animalito tiene hambre, se queda esperando ahí a que le sirvan la comida. Y si es un perrito, se va a buscar comida y ya regresa bien alimentado. Tiene ganas de hacer sus necesidades, se espera ahí a que le entreguen el papel. Entonces las hace y no le importa en dónde. ¿Por qué? Porque tiene necesidad y lo hace. Una persona natural es casi así. Actúa por lo que siente, actúa por lo que le hacen, actúa por lo que ve. Pero una persona espiritual actúa según la dirección y la guianza del Espíritu. Uno quiere hacer y el Espíritu no es tiempo, no es esa la forma. Entonces ahí la forma de pensar va cambiando, el Señor nos va influenciando y nuestras relaciones, nuestra vida van mejorando, van prosperando. Cuando se habla acerca de riqueza, la mayoría de personas relaciona la riqueza con billetes, ¿verdad? Con dinero, pero la verdadera riqueza, la Biblia muestra que empieza en las buenas relaciones que uno pueda tener, y esas buenas relaciones literalmente hace que uno prospere. Así. Pero todos queremos tal vez, por ejemplo, yo quiero tener dinero. Lo primero que tal vez mucha gente hace es me voy para los Estados Unidos. Se acabó todo el matrimonio. Pero si empezamos con la verdadera riqueza, que son nuestras relaciones dentro de la familia, se van a dar cuenta que esas buenas relaciones atraen la riqueza económica. Pero si en nuestras relaciones, sobre todo con los miembros de la casa donde vivimos, ¿verdad? Porque imagínense estar como perros y gatos ahí en donde vivimos. Entonces, ¿qué tipo de riqueza hay en esa casa si nadie se quiere ver? O sea, todo llega uno y ya están chocando, cosas así. Entonces, eso lo que hace es que todos y todo lo bueno que pueda haber en esa casa se vaya, ¿sí? Hay una ley que se llama la ley de la atracción y normalmente se atrae todo aquello que uno es. Pero bueno, voy a continuar, mis amados hermanos. Ya llevo 40 minutos. Dice acá, recuérdense la cita, ¿verdad? El león viejo perece por falta de presa. Entonces ya hablamos de la vejez del león, que por eso muere. Vamos a hablar de la presa rápidamente, porque ya se nos fue el tiempo. Leo el comentario. La falta de presa podemos tipificarla como falta de fe, la falta de esperanza, la falta de ilusión, la falta de ánimo, la falta de nuevas metas, la falta de búsqueda de la presencia del Señor. En fin, la falta de la presa es algo de... vamos a ver. La falta de presa es la falta de una motivación para continuar creciendo en lo espiritual. Para nosotros los hijos de Dios, la fuente de todo crecimiento es el bienestar y el crecimiento de una vida espiritual sana. ¿De dónde me agarro para escribir esto? De lo que dice tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amén. La mayoría de versiones dicen: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Pero escuchen cómo lo dice esta versión. Dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos, dice, y goces de buena salud. Y escuchen cómo lo dice: así como prosperas espiritualmente. Amén. Entonces, por eso les escribí yo este comentario. Para nosotros, los hijos de Dios, la fuente de todo crecimiento es el bienestar y el crecimiento de una vida espiritual sana. Amén. Entonces queremos, mis amados hermanos, tener ilusión, que no queremos perecer por falta de presa, por falta de motivación. Entonces lo que necesitamos es cuidar, mis amados hermanos, nuestra vida espiritual. Si le pusieron atención a una de las citas que leí, no hice énfasis ahí, pero ahorita viene a mi mente Efesios 4:23, que fue la que leí.
Nada más la voy a leer. Dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad. ¿Ustedes ven lo que dice acá? Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad. O sea, no nada más del diente al labio, ¿verdad? Sino que se eche de ver en realidad que somos hijos de Dios. Amén. Que cuando alguien nos conozca pueda decir, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me pasa. A veces la gente me pregunta: usted es cristiano, ¿verdad? Y yo, ¿y usted cómo sabe? Le digo, porque mire cómo habla, mire lo que dice, mire cómo piensa. Entonces ya así por las buenas tengo que decir que sí va. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Por lo que estamos hablando acá, de que todo el bienestar depende de cómo prospera nuestra vida espiritual. Como lo decía en la cita que leímos de Efesios, si decimos que somos santos, ya estoy parafraseando, ¿verdad? Entonces que sea no solamente el dicho, sino que en realidad sea santos de verdad. Amén. Bueno, sigo avanzando. Ay, Dios mío, es que el tiempo ya se me fue y siento yo la presión. Vean, pues, acompáñenme al libro de Proverbios, capítulo 29. Sí, capítulo 29 y versículo 15. Entonces vean, pues, ya hablamos de el renovarnos, de no perecer por viejos. Ya hablamos, mis amados hermanos, así rápidamente, de la presa, ¿verdad? Amén. Que prácticamente podría ser que por qué la gente al final perece o por qué sus sueños nunca se cumplen, porque no hay una motivación. Y la motivación tiene que estar basada en el bienestar espiritual. Amén. Si tenemos y manejamos una vida espiritual, como decía en el comentario, sana, entonces vamos a estar bien, aún en medio de la prueba. Ahora vamos a hablar, mis amados hermanos, de lo que decía, ¿verdad? Del versículo original, que a la leona se le dispersan sus hijos. Amén. Entonces vamos a hablar de eso y después vamos a hablar de la dispersión de los hijos. Escuchen, dice Proverbios 29:15. Voy a leer. Le bendiga, buenas noches. Es la misma cita, solo que la voy a leer en 4 diferentes versiones, ¿ya? Pero es la misma cita. Proverbios 29:15 dice: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Recuérdense que la cita original de donde sacamos del desarrollo de este tema está en el que el león muere por falta de presa, pero una vez muerto el león, a la leona se le dispersan los hijos, ¿sí? Entonces, por eso dice a la leona, no decía al león, porque el león ya está muerto. Y por eso dice acá: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido, ¿qué dice? Miren que no dice avergüenza al padre o al león, va, por lo que está, dice, si lo tomamos en una cita, avergüenza a la leona. ¿Por qué? ¿Por qué no dice a los padres? Porque al final es así, ¿verdad? Si uno como padre, cuando digo padre me refiero a los dos, consiente demasiado a un niño y el niño hace pasar una vergüenza, los dos van a pasar, los dos padres, ¿verdad? Pero ¿por qué dice la madre? Porque normalmente, ¿verdad? Y qué bueno que sean así, la más cariñosa normalmente siempre es la mamá. Pero también a veces, con todo respeto digo esto, la más tapadera o la más alcahueta también a veces es la mamá. A veces los hijos no tienen la confianza de decirle a los papás, pero la mamá lo sabe todo y tampoco le dice nada al papá. Entonces por eso dice acá, a la leona se le dispersan los hijos. ¿Por qué? Porque hace falta, mis amados hermanos, como la cita que estamos hablando, ¿verdad? Un león. ¿Pero por qué también se le murió? Porque el león se hizo viejo, ya no había presa, ya no había ilusión. Entonces la leona, y según lo que dice acá, puede ser muy consentidora y por ser, dice acá, el niño consentido avergüenza. Ahí está, por ser consentido, ¿verdad? El niño, por ejemplo, tal vez quiere algo y ahí está. No sé si alguna vez habrán visto ustedes algún niño, sobre todo que en la tienda, ¿verdad? Empieza a patalear y empieza a llorar. ¿Y qué hace lo que hacen típicamente los padres? Cállese pues. Eso es exactamente, los consiente, y por eso es exactamente que después los resultan avergonzar. Díganme ustedes, ¿qué deberíamos de hacer? Corregirlos. Pero y en ese ratitillo, dice,
Hablarle con sabiduría y ya en la casa ya en la casa. Pero imagínense, va, cállese pues, tenga pues, mijo. Yo conozco gente que así es. Pa, ya no quiero eso. Ay, no, ¿qué quiere pues, mi amor? Ay. Dan ganas de darle a los dos, ¿va? Entonces, esa es una de las cosas, mis amados hermanos, que no podemos permitirnos. Ciertamente hay que ser cariñosos, amorosos, pero ya estar permitiendo por ser consentido malcriadeces, eso es lo que hace, mis amados, que los hijos se dispersen. ¿Por qué? Porque si tuviéramos la vara de la autoridad, sobre todo si los hijos no están casados, ¿verdad? Aquí te tenés que someter. Así de simple. Y si no se someten, algo no hicimos bien. Amén. ¿Por qué? Porque yo le digo a los hermanos de la iglesia, Dios no nos dio a nuestros hijos, si ya son grandes, ¿verdad?, del tamaño que están. Dios nos los dio siendo unos bebecitos. Y muchas de las consecuencias de que los hijos se dispersen, entiéndase, cuando digo dispersen acá, no me refiero a que se vayan de la casa, sino que viven dentro de la casa probablemente, pero viven como quieren. ¿Cuál es una de las cosas? ¿Por qué pasa esto? Por la madre. Sigo. Les dije que les iba a leer 4 versiones diferentes. La siguiente versión dice: la vara y la corrección dan sabiduría. Escuchen cómo lo dice esto. La primera decía el niño consentido, pero esta dice ya el muchacho suelto. Entonces aquí ya cuando se habla de un muchacho, no se está hablando de un niño, ya se entiende un joven, alguien un poquito mayor. Dice el muchacho suelto avergonzará, y miren una vez más lo dice, a su madre. Pero se dan cuenta, aquí ya no dice niño consentido, sino dice muchacho suelto. ¿Quién sería para ustedes un muchacho suelto? Pues, pero en relación a sus actitudes, no hace caso, a que solo calle, digamos, no le hace caso a los papás y demás. Por ejemplo, Sí. Imaginemos, un muchacho suelto podría ser alguien que tal vez cuando el papá o la mamá, sobre todo, dice ahí está, pero solo se da vuelta la mamá, empieza a hacer lo que quiere. Como lo decimos, le juega la vuelta a la mamá, porque la mamá es la que habla ahí, y la mamá lo cree santo, lo cree puro, suelto. ¿Por qué? Porque esto es como un perro, ¿verdad? El perro va a estar sujeto mientras uno lo tenga agarrado, pero si uno lo suelta la cuerda, se va. La otra versión dice: con la vara y la corrección se aprende, pero al hijo, bien, me escuche cómo lo dice esta, malcriado, avergüenza a su mamá. Entonces aquí una vez más, normalmente le decía, no sea malcriado, le decimos a los niños a veces, pero si analizamos esa palabra, ¿por qué es que el niño es malcriado? Porque lo criaron mal, ¿verdad? Nosotros lo cambiamos. Entonces, si algún niño fuera malcriado, igual viene aquí, si estamos hablando de lo que dice la Biblia, típicamente podemos decir, es responsabilidad de los papás. Pero si lo tomamos a lo que la Biblia dice, porque estamos haciendo de cuenta que el león se murió por viejo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los niños o el hijo, dice acá, llega a ser malcriado? La respuesta es bien sencilla, porque los papás lo criaron mal y por eso es malcriado. ¿Ya? Y la última, escuchen cómo lo dice esta versión, dice: la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre. O sea, el muchacho que, mira vos qué haces, yo ya te hablé, hace lo que quiere. Y al final nadie le puede poner alto, y según la Biblia, menos la madre. ¿Por qué? Porque como no hay león, ya está viejo. Aquí no podemos pensar, miren lo que quiero decir ahorita, de que estamos hablando de una pareja, porque el mismo león viejo puede ser la misma madre. Tal vez ya está cansada de estar diciendo y estar repitiendo lo mismo. Mira qué haces. Ahí está. El muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre. Yo les decía a los hermanos el día de ayer, creo que fue, en la iglesia, que ciertamente la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Y todo eso, sí, nuestros hijos le pertenecen al Señor, los hijos también son de nosotros. Y ellos van a llegar, mis amados hermanos, a ser exitosos o a fracasar, y no podemos decir si es exitoso, es por mí, y si fracasó, por él.
¿Por qué? Porque al final el éxito o el fracaso, escuchen como prácticamente lo que dice la Biblia acá, de un hijo, ¿de quién es? No, miren, no me pusieron atención. El éxito o el fracaso de un hijo, ¿de quién es? De los padres, ¿ya? Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que llevar todo ese proceso, rejuvenecernos. ¿Decimos amén? ¿Y cómo nos rejuvenecemos? Cambiando nuestra forma de pensar, tener motivación, mis amados hermanos, no vivir solo porque ni modo tengo que levantarme, si no por mí fuera paso durmiendo toda la semana. Pero para tener esa motivación se necesita cuidar la vida espiritual. Y si digo que soy cristiano, como lo que leíamos en Efesios, si digo que soy santo, entonces que sea santo de verdad. ¿Por qué? Porque una de las cosas que como pastores nos hemos dado cuenta es que cuando algún hijo empieza con alguna mala costumbre o alguna maña, ¿saben qué es lo que nos hemos dado cuenta? Que a escondidas los papás están haciendo lo mismo. Entonces el hijo, ya sea por herencia o por compartir información, resultan haciendo lo mismo. Por eso dice claramente lo que acabamos de leer, resultan avergonzando a la madre. Pero en realidad, si están los dos, hacer vergüenza los dos. Escuchen lo que dice Isaías 40:30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, dice. Entonces des en cuenta lo que dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Miren, aquí no dice los adultos, no dice los padres, dice los muchachos, dice los jóvenes. Entonces esta es la razón, mis amados hermanos, por la cual como padres necesitamos, o ahí sí que poder tener una buena instrucción, pero esa buena instrucción comienza con todo lo que hemos venido hablando. No solamente llegar a este punto, ¿verdad? Sino para poder ser un buen padre, ¿qué necesitamos? Cambiar la forma de pensar. Amén. Tener una nueva motivación, pero esa nueva motivación comienza cuando mi vida espiritual estoy llevando una vida espiritual correcta, no una vida espiritual mediocre, no una vida espiritual en la que yo digo que soy, pero a la hora de la hora no soy ni siquiera lo que digo. ¿Por qué? Porque entonces las consecuencias caen sobre los hijos. Y al final, si decimos que los amamos, entonces no solamente del diente al labio te amo y después a comportándome como padre con otro tipo de actitudes, porque al final esa es la herencia que la Biblia muestra que tarde o temprano o se les hereda o ellos se tienen que enfrentar con esto. El tiempo ya se me fue. Me voy a saltar acá algo. Dice, parte de las consecuencias del león viejo que muere por falta de presa es que, lo que decía la cita original, y los hijos de la leona se dispersan. Al leer las consecuencias del león muerto o ausente, notamos que las mismas, tarde o temprano, recaen sobre los hijos. Y esta es una de las razones principales de todo este tema, el carácter de un conquistador. Que ante la adversidad no nos dejemos vencer, sino que salga a relucir en nosotros el carácter de un león, para poder conquistar todo aquello que quiere o intenta vernos destruidos. Y termino leyendo la Biblia, la cita de Proverbios, capítulo 31, versículos 27 al 30. Ahí, mis amados hermanos, habla de la mujer virtuosa. Amén. Recuérdense que ¿cuál es la consecuencia del león muerto sin presa? Que a la leona se le dispersan los hijos. Entonces, ¿cómo puedo impedir eso? Como que los hijos se dispersen o que lleven una vida como ellos creen como ellos quieren o como creen estar bien, pues recibiendo lo que la palabra dice acerca de la mujer virtuosa. Escuchen lo que dice la Biblia de la mujer virtuosa, Proverbios 31, 27 al 30, y con esto termino. Ella, escuchen lo que dice, vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. En otro punto que iba a agregar a este tema, pero no lo agregué, primero lo miramos la siguiente semana. Hay una cita, creo que también está en el libro de Job, en donde dice, más o menos me acuerdo lo que dice. Dice que Dios está al acecho, dice, como un león, vigilándonos. Y cuando hacemos algo malo, dice, así lo dice esa versión, Él nos hace sentir su poder.
Pues me llamó demasiado la atención porque dice que Dios está al acecho como un león. Y se van a dar cuenta, ese va a ser un punto del discipulado la siguiente semana. Y cuando hacemos algo malo, Él nos muestra su poder. Entonces, mis amados hermanos, yo creo que es demasiada la misericordia de Dios que cuando andamos haciendo algo malo nos jale la rienda. Entonces deberíamos de darle gracias a Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque si eso es lo que hace Dios con nosotros. Amén. Y aquí dice que la mujer virtuosa vigila la marcha de su casa. O sea, vigila que en su casa todo marche bien. Lógicamente, ¿para qué va a estar vigilando? Para que si en algún momento algo marcha mal, entonces hacer lo que marche bien, hacer lo que se alinee, hacer lo que se ordene. Y acuérdense que en este punto está hablando de los hijos. No come el pan de la ociosidad. Esto es lo que les decía. Si algo como pastores nos hemos dado cuenta que cuando los hijos empiezan con malas costumbres, los papás o en lo oculto o en lo público están haciendo exactamente lo mismo que los hijos. Entonces, ¿por qué los hijos resultan con cosas que no tendrían por qué resultar? Porque los padres están haciendo lo mismo. Y después, como padres, tal vez solo venimos a pegar, a corregir. Y esas cosas, ¿quién te las enseñó? Porque no vamos a venir a decirle, si yo estoy haciendo lo mismo. Amén. Entonces es más fácil pegar y corregir o gritar que enmendar nuestra vida. Dice acá, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Qué gran diferencia, ¿verdad? A la leona, que se le murió el león por viejo, ¿verdad? O que ya no tiene motivación, los hijos se le dispersan. Pero la mujer virtuosa, sus hijos se levantan y la alaban. La llaman bienaventurada. La pastora le preguntaba a alguien hace algún tiempo y le decía, miren bien la pregunta. La pregunta que le hacía era, ¿le gustaría a usted, para su hijo, una esposa como usted? ¡Ay, no! Dijo. ¿Por qué creen que dijo así? Porque ella se sentía... Porque el esposo está subyugado al pobre. Que Dios lo ayude. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué dirían ustedes? ¿Les gustaría a ustedes, para sus hijos, una esposa como ustedes? Sin palabras, ¿verdad? Y la vez pasada yo les pregunté a los hermanos, les decía en la iglesia, oramos por un grupo de jóvenes, y les decía, ¿a cuánto les gustaría? Les dije, que sus hijos lleguen a ser ministros. Amén, dijeron todos. Y después les pregunto, ¿y a cuánto les gustaría que sus hijos tengan ovejas como ustedes? ¿Qué creen que pasó? Ya nadie dijo nada. Se quedaron callados y les dije, ¿se dan cuenta cómo son de tremendos? Qué mala onda son con nosotros. Entonces, mis amados hermanos, dice, esta es la gran diferencia, ¿verdad? Entre una persona que renueva su mente, tiene la motivación, pero la motivación no está, me voy a levantar porque voy a comprar un carro, por ejemplo. No, la motivación está, me voy a levantar porque quiero tener una vida espiritual sana, como lo decía Efesios, santo de verdad. Amén. Y luego lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, también su marido y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza. Pero la mujer que teme al Señor, dice la cita acá, esa será alabada. Podemos parafrasear un poquito, según el tema, la mujer que teme al Señor, a esa no se le dispersan los hijos. ¿Por qué? Porque siempre está con la base de Dios siempre en su... Porque el mismo ejemplo de una vida espiritual santa, como lo vivían, santa de verdad, hace que los hijos, si se van a alabar, yo quiero ser como mi mamá, entonces esos hijos van a ser, ahí sí, como lo decimos, calidad de hijos, no dispersos. Amén. Pero en medio de todo, podemos como hijos, es que yo soy así porque mi papá, porque mi mamá, si por encima de papá, por encima de mamá, tenemos un Padre Celestial, que es el mejor ejemplo que podemos recibir. Así que, aunque papá o mamá, según el tema, ¿verdad?, sea como león viejo porque perdió la presa o la motivación, no tenemos ninguno de nosotros como hijos la excusa para decir, es que yo soy así por mis papás. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor, que es el mejor ejemplo, y si nosotros nos sometemos, entonces lejos de dispersarnos, vamos a fomentar la unidad dentro de nuestra propia familia. Amén, amén y amén.